Bien, vamos a dar inicio. Los vuelvo a saludar. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Ante todo, les agradezco mucho la participación en este webinar. Hoy vamos a tratar la gestión de datos SAP con la solución de Qlik Gold Client. Les comento, vamos a tener las cámaras deshabilitadas y los micrófonos silenciados, pero sí van a tener la posibilidad de utilizar el chat para que nos puedan dejar ahí sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y los vamos a retomar al final de la presentación que vamos a ver hoy para un espacio donde podamos tratar esos temas. Nos acompañan hoy Denis Pojnovskis, quien es nuestro account manager de Qlik. Muchas gracias, Denis. Y también nos acompaña Grisel Torres, quien es ingeniera de la solución SAP y especialista en Google Client. Ella va a ser quien nos va a ilustrar sobre este tema. Sin más, los voy a dejar con ellos, que son aquí los expertos en el tema. Muchas gracias y adelante, Grisel. Muchas gracias. Como les estaba comentando, vamos a comenzar con una breve introducción. Me presento, mi nombre es Grisel Torres y soy ingeniero de solución SAP para la solución de Qlik Gold Client. Estoy trabajando con la compañía desde el 2015, soy experta en esta área. Y pues mi foco ahora mismo es asegurarnos de que nuestros clientes estén satisfechos con la solución Qlik Gold Client y que se integre completamente a los sistemas existentes para que tengan una eficiencia y un buen impacto en cada uno de sus proyectos. Cuento con más de 15 años de experiencia en la industria de SAP con mis estudios en ciencias computacionales. Así que eso es una breve descripción de quién soy yo para que tengan una idea de quiénes le están hablando. Y en el día de hoy comenzamos nuestra presentación con quiénes somos. Hablando de Qlik, tenemos más de 50,000 clientes a nivel mundial en más de 100 países. La compañía cuenta con más de 2,000 empleados. Somos líderes en la industria. Por más de 12 años consecutivos hemos tenido el Gartner Magic Quadrant. Tenemos mucho crecimiento en el momento del mercado y realmente tenemos más de 1,700 partners a nivel mundial, entre ellos Accenture, Deloitte, Microsoft, Google. Así que estamos prácticamente a nivel mundial. Somos expertos en el área de SAP con décadas de experiencia, líderes en gestión de datos de prueba para una solución para que resuelvan sus desafíos de datos de prueba en su entorno de SAP, clientes a nivel mundial, y pues Gold Client fue fundado como Hays Technology Group, luego adquirido por Attunity, y ahora somos parte de la gran familia de Qlik, siempre evolucionando para enfrentar cada desafío de datos que SAP tiene tanto para hoy como para el futuro. Cuando hablamos de lo que distingue o lo que nos distingue a nosotros, es nuestra experiencia en el gestión y manejo de datos en los módulos de SAP, líderes de soporte en la industria para estos entornos, pero proveemos un programa de soporte técnico, el cual prácticamente van a trabajar mano a mano con el ingeniero de solución de Qlik asignado a su implementación. Somos un equipo que estamos todos capacitados para proveer asistencia y soporte. Tenemos una línea 24/7 en caso de que tengan una situación o un caso de emergencia. Hay una línea 24/7 disponible, de manera que puedan tener acceso directo al programa de soporte técnico. Incluso se incluye documentación y el acceso directo al equipo. Si hablamos de casos de uso de Qlik Gold Client, los ayudamos a mejorar sus ciclos de prueba, ya que van a tener datos reales en tiempo real. Vamos a reducir los costos de infraestructura, ya que van a tener la opción de copiar solo los datos que necesitan al momento en que lo necesitan. Ya sabemos que una copia homogénea de SAP es prácticamente el mismo tamaño que el sistema de producción. Pues con esto vamos a reducir costos de infraestructura porque con Gold Client no es necesario.
Proveemos la opción de soporte de producción, transformación, ofuscación o enmascaramiento de datos. Estamos preparados para el S4 HANA. Tenemos varios clientes ya utilizando Gold Client en S4 HANA. Damos soporte a los DevOps, divisiones o adquisiciones, e incluso estamos preparados para lo que tiene que ver con el GDPR o el derecho al olvido, que está actualmente activo en el área de Europa. Gold Client todo el proceso comienza con una base de trabajo. Prácticamente nosotros trabajamos mano a mano con el equipo de Basis y enviamos una serie de órdenes de transporte. Cuando esas órdenes de transporte pues están ya en su sistema, el equipo de Basis primero comienza creando lo que se llama un shell system, que no es otra cosa que un sistema completamente vacío, no tiene ningún dato. Este ambiente va a contener la configuración de SAP, la seguridad y los usuarios. Este ambiente va a ser creado específicamente para Gold Client en este caso, y las órdenes de transporte se aplican para poder utilizar Gold Client en ese sistema. Y con Gold Client comenzamos a copiar todo lo que tiene que ver con los datos maestros. Esa es la parte inicial. Cuando nosotros hacemos la implementación de Gold Client, es que nos cargamos todos esos datos maestros del sistema. Realmente los datos maestros muchas veces no son de gran tamaño, no varían frecuentemente como los datos transaccionales. Así que por eso cargamos esa base inicial, la cual llamamos base de trabajo. Una vez estos datos maestros están en ese ambiente o el cliente destino, pues el equipo funcional se va a encargar de copiar los datos de manera selectiva o un subconjunto de datos transaccionales con sus datos maestros correspondientes. Así que esto va a ser un proceso que ellos van a estar ejecutando tantas veces como sea necesario. Así que ellos van a estar exportando datos de producción o de calidad a cualquier otro ambiente que tengan preparado para Gold Client. Hablando un poquito de la arquitectura de Gold Client, prácticamente Gold Client selecciona y copia rápidamente su conjunto de solo datos relevantes. Podemos comenzar con una fuente de origen en producción o incluso tienen un ambiente de calidad que quieran utilizar como origen, también lo pueden utilizar. Provee la capacidad de transformar o enmascarar datos confidenciales. Como por ejemplo, digamos que tienen información del módulo de recursos humanos, la podemos transformar. Mantenemos la integridad de los datos en los diferentes ambientes. Nuevamente, ya hablamos de los beneficios de reducir los costos, no requiere interrupción en el sistema. Así que mientras los usuarios están utilizando Gold Client, es prácticamente transparente para el negocio, sigue funcionando normal. Aquí tenemos una gráfica que muestra un ejemplo de un ambiente de producción de 10 terabytes. Cuando utilizamos una copia homogénea, prácticamente si copiamos los datos de producción a calidad, va a ser exactamente del mismo tamaño. Con Gold Client la idea es que tengan un ambiente de calidad o de desarrollo que sea de mucho menos tamaño, pero que contenga los datos necesarios para que los usuarios puedan hacer sus pruebas. Gold Client lee los datos de producción, los va a exportar a un archivo en un directorio asignado específicamente para Gold Client. Ese archivo va a ser comprimido y ese archivo, siempre y cuando ese directorio esté compartido, puede ser importado en diferentes target o ambientes destino, tanto calidad, capacitación o desarrollo. No requiere equipo adicional, ya que el Gold Client se instala utilizando órdenes de transporte. Reside completamente en SAP y en nuestro propio namespace, que es HTG. Exportamos una vez. Siempre y cuando ese archivo esté disponible en el directorio, podemos utilizarlo para importar varias veces. No requiere tiempo de inactividad. Ya sabemos que si el equipo de Basis está haciendo una copia homogénea,
tanto calidad o desarrollo, o el ambiente en el cual estén trabajando tiene que permanecer inactivo. Ese no es el caso con Gold Client. Transformación de datos, esa transformación, ofuscación o enmascaramiento ocurre al momento de la exportación. Así que se crean unas reglas de transformación, se asignan y cuando el archivo llega al directorio, ya esos datos confidenciales están debidamente enmascarados. El archivo de exportación, como les comenté, está comprimido. Podemos restringir también con Gold Client la importación para ambientes específicos. Un ejemplo de esto es el módulo de recursos humanos. Normalmente este módulo de HCM tiene un ambiente asignado directamente para ellos por los datos confidenciales. Pues con Gold Client se puede restringir que la data que se está exportando para ese módulo específicamente esté disponible para importar solamente en ese ambiente específico. Es solamente un ejemplo de lo que pueden utilizar al momento de la importación. Cuando hablamos de los modelos de datos de SAP, en este caso estoy utilizando un documento de ventas, un pedido. Sabemos que Gold Client, SAP, conecta o interactúa prácticamente con diferentes módulos. Tenemos en este caso el módulo de SD. Ese módulo va a capturar datos o documentos, tanto de FI como entregas, como datos maestros. Con Gold Client tenemos que tener la capacidad de incluir todo ese flujo de documentos. De manera que cuando el usuario funcional exporta ese pedido, todo lo que esté asociado a ese pedido sea incluido. La idea es tener una copia fiel y exacta en el ambiente de target a lo que tienen en producción. Que si el usuario está haciendo una comparación pantalla a pantalla, sea exactamente igual. El mismo número de documentos, mismo flujo de documentos, mismos datos maestros. Todo tiene que ser igual. Y eso lo vamos a ver en el área del demo. Cuando hablamos del valor de Gold Client provee posee una capacidad bien grande para ayudarlos en el ambiente de desarrollo, ya que va a reducir la cantidad de transportes innecesarios porque van a tener más datos confiables al momento de hacer sus desarrollos. Ayuda con las actualizaciones, ya que pueden ejecutar pruebas de concepto y tomar decisiones comerciales claves de una manera más eficiente. Cuando hablamos de soporte de producción, el tiempo de resolución va a ser mucho más rápido porque los usuarios funcionales van a tener la flexibilidad de capturar esos datos que les están dando problemas en el área de producción, copiarlos y llevárselos a un ambiente de no producción y allí poder hacer sus pruebas a identificar y proveer una solución. Cuando hablamos de control de calidad, los ciclos de pruebas se van a reducir y van a ser de mayor valor entregando más rápido usando datos reales de producción. Ambientes más pequeños. Los clientes de SAP creados rápidamente con sus conjuntos precisos de datos de producción los va a ayudar a ahorrar dinero en los costos de infraestructura. Agilidad. Los datos que necesitan al momento en que lo necesitan. Datos relevantes al momento. Cumplimiento y conformidad. Tenemos los cumplimientos de seguridad. Los roles se pueden configurar para garantizar que se mantenga esa seguridad. Tenemos la transformación o ofuscación de datos y el cumplimiento con el derecho al olvido. Sabemos que el tiempo pues, es valioso y prácticamente crear datos manuales en SAP es bien difícil y muchas veces el equipo funcional pasa horas creando solamente unos datos que le puedan funcionar para sus pruebas. Con Gold Client van a liberar a ese equipo de trabajo de la creación manual de todos esos datos. Y no van a tener que esperar por copiar del sistema porque Gold Client pues, va a copiar los datos al momento en que lo necesitan. Tenemos esta información de Gold Client es increíblemente versátil y fácil de utilizar.
Lo están utilizando para una serie de proyectos de transferencia de datos inteligentes y es una herramienta muy valiosa para cualquier entorno de SAP. Esto lo dice Rob Evelyn de la compañía Brown Forman. Así que tanto Rob como otros clientes pues nos proveen esta información necesaria de cómo les va con Gold Client y cómo lo están utilizando. Cuando hablamos de algunos ejemplos en el uso de Gold Client, podemos tener, por ejemplo, un proceso de actualización ineficiente. Las copias del sistema requieren altos costos operacionales, mantenimiento del sistema, utilización de recursos y el tiempo de inactividad. Esto es cuando el equipo de Basis está haciendo una copia homogénea. Crecimiento de las bases de datos. Por lo general, las bases de datos de producción crecen exponencialmente y se vuelven demasiado grandes. Van a requerir mucho tiempo para copiarlos a calidad. Falta de control de calidad en el ciclo del desarrollo. Muchas veces los datos que tienen para hacer pruebas ya están demasiado viciados como para utilizarlos en pruebas unitarias. Y por lo general los cambios pueden ser promovidos con poca o ninguna prueba al ambiente de calidad. Las pruebas de calidad, la cantidad de datos, los datos pues se agotan rápidamente y requieren la creación manual de nuevos datos de prueba. Y la capacitación es difícil de ejecutar si no hay datos de calidad. Otro ejemplo en lo que Gold Client nos puede ayudar, los datos en desarrollo y calidad no son iguales a los de producción. No es posible replicar, por lo tanto no es completamente seguro arreglarlo. Una solución en el Gold Client es copiarnos ese llamado problema en cualquier otro sistema según sea necesario. Tenemos como beneficio extraer los datos de manera rápida y completa desde producción. No va a ser necesario pasar horas creando datos manualmente y van a tener la capacidad de resolver ese problema utilizando los mismos datos que lo ocasionaron. Otra situación, ambientes de desarrollo que contienen datos obsoletos o incorrectos o crecen demasiado debido a la gran cantidad de datos. El Gold Client va a actualizar los ambientes con datos pertinentes y precisos periódicamente desde producción. La ventaja o el beneficio es que van a tener menos datos, eso significa menos costo por almacenamiento, y los datos van a ser similares a producción y proporcionan mejores pruebas. Nuevamente, Gold Client reduce drásticamente el tiempo y el esfuerzo para generar datos de prueba, permite la selección de datos de manera automática y también provee los ciclos de actualización de datos de prueba sin intervención manual. Son opciones que hay con Gold Client. Vamos a ir al sistema SAP de inmediato para el demo. En este caso, yo tengo dos sistemas. A mi mano izquierda voy a tener el que voy a utilizar como producción. Si notan, hay una diferencia en las pantallas y es porque Gold Client en ambientes de producción no puede tener ninguna opción para importar o borrar o actualizar datos, solamente en ambientes de no producción. Así que por eso van a ver la diferencia en las pantallas. En este caso, vamos a comenzar con lo que yo les comenté, que es el primer paso al momento de utilizar Gold Client. Estamos hablando de la creación de esa base de trabajos o la carga de los datos maestros. Primero que nada, les voy a mostrar lo que es la configuración. Prácticamente Gold Client cuenta con lo que nosotros llamamos dos cerebros, el Client Construct y el Data Echo. La diferencia entre estas dos es, el Client Construct va a permitirles copiar una tabla completa en su totalidad, no filtro, no criterio. Y el Data Echo va a proveer la flexibilidad de que el usuario va a exportar un subconjunto de datos, en este caso transaccionales, con sus datos maestros correspondientes. Así que con este Data Echo, los usuarios van a poder proveer, digamos, un número de documento, una factura, para entonces poderla exportar. Para la base de trabajo se utiliza el Client Construct. Normalmente esto se ejecuta una sola vez porque es para la carga inicial de esos datos maestros. Esto que ven en pantalla no es otra cosa que lo que nosotros llamamos Data Type, que es un grupo de tablas. Para poder ver qué tablas están en esta
En cada una de estas data types, simplemente se selecciona el data type y oprimimos Master Data Tables para poder ver qué tablas están incluidas. Cada uno de esos data types va a tener un listado de tablas asignadas. Al final va a haber siempre un data type que se va a encargar de las tablas Z o las tablas personalizadas. Cada cliente tiene diferentes tablas Z, por lo tanto nosotros ejecutamos un proceso de instalación o setup al momento de comenzar la implementación para poder identificar esas tablas que sean de tipo aplicación y que sean tablas Z o Y en su sistema y las podemos entonces añadir en el proceso de carga inicial de datos maestro. Una vez ese proceso ya está listo, ya prácticamente tenemos todas las tablas que necesitamos para esa carga inicial de datos maestros, nos regresamos a la pantalla inicial para poder realizar la exportación. La exportación inicial se hace con el Client Exporter. Allí tenemos 3 diferentes métodos de procesamiento. El Transport Request ya no es comúnmente utilizado, pero realmente lo que hace es crear un transport por cada uno de los data types que vieron en la pantalla anterior. Digamos que ustedes tienen 90 data types, va a crear 90 transports. Y se continúa con el proceso de transport para poder hacer la importación. El segundo método es el R3 Trans Method. Prácticamente es una copia del proceso de transport, pero en vez de crear una orden de transporte, va a crear un archivo en el directorio asignado para Gold Client y nosotros vamos a utilizar ese archivo para la importación. El tercer método es el Direct Export. Es el único método en el Client Construct en el cual se puede utilizar la transformación o enmascaramiento de datos. Así que esta opción fue desarrollada específicamente para Gold Client, es la que siempre está disponible por defecto y la más utilizada por nuestros clientes. El Export Scope va a ser el Master Data porque esto es para la carga inicial de esos datos maestros. Cuando yo estoy en la facilidad del cliente, para poder crear esa base de trabajo, se seleccionan todos los Master Data Type, que son los que están en la configuración, incluyendo tabla Z. En este caso, el proceso sería exactamente igual, pero para propósitos de esta demostración, yo voy a seleccionar un solo data type. En este caso voy a seleccionar el Gold Client Data Echo y lo voy a ejecutar. En el caso que estemos exportando, todos los datos maestros se ejecutan en el background y se crea un trabajo de exportación. En este caso es un archivo súper pequeño, así que lo voy a ejecutar en el foreground y Gold Client está leyendo la configuración del Client Construct, me está capturando las tablas, puso el archivo en este directorio y me va a indicar cuántos registros por cada una de esas tablas capturó. Ya desde aquí, yo estoy lista para el proceso de importación. Cuando se exporta con Client Exporter del área de Client Construct, vamos a hacer la importación con el Client Importer. Ya aquí a este punto, Gold Client automáticamente me va a crear una carpetita con la fecha de hoy, con mi ID, y si quiero ver más detalle, puedo confirmar qué es lo que yo acabo de exportar. En este punto simplemente ejecutamos en el foreground. Vamos a reemplazar los datos que existen en el target y ejecutamos. Ya los datos están siendo importados en ese target 200 y prácticamente ya estaríamos listos en este punto con toda esa carga inicial de datos maestros, lo que nos indica que esa base de trabajo ya está en nuestro target. Una vez tenemos esta base de trabajo en nuestro target, no es necesario ejecutarlo más de una vez, al menos que ustedes vayan a utilizar un target diferente. La razón por la cual no es necesario ejecutar esto más de una vez es porque cuando el usuario funcional exporta datos transaccionales, también va a llevarse sus datos maestros relevantes. Vamos nuevamente a la configuración. En este caso, el área del equipo funcional es Data Echo. Y desde aquí van a tener una serie de data types primarios, que son los más comúnmente utilizados por nuestros clientes, pero cada cliente va a tener data types diferentes, porque cada cliente utiliza SAP de manera diferente. Esto se puede cambiar y ajustar. Tenemos diferentes filtros en la parte superior
para ver los que son tipo master, los que son tipo transaccional, o incluso si los quieren ver todos, tenemos aproximadamente 700 data type. No se preocupen por la complejidad de esta configuración porque ya están previamente enlazados y configurados para todos los procesos estándar de SAP. En el día de hoy yo me voy a enfocar en el módulo de SD y voy a utilizar el data type de SD Sales Document para el propósito de mi demostración. Solamente les quiero mostrar cómo luce este data type. En este caso, si voy a dar de las tablas, me va a indicar que todas estas tablas están asignadas a ese data type y que una de ellas, en este caso la VBAC, es la tabla de origen, una tabla cabecera. Prácticamente el usuario funcional me va a proveer un número de pedido y Gold Client va a ser capaz de ir a cada una de estas tablas y capturar los datos que haya basado en ese criterio. Sabemos que el módulo de SD interactúa con todos los módulos de SAP prácticamente. Para poder capturar toda esa información, todo ese flujo de documentos, incluyendo datos maestros, nosotros utilizamos lo que se llaman linkages o enlaces. De esta manera, Gold Client va a capturar desde el pedido, va a capturarme todas esas facturas, me va a capturar los datos de las entregas, datos del maestro cliente. Todo eso va a ser capturado de esta manera. Y pues Gold Client provee los detalles de las condiciones que se tienen que cumplir de acuerdo a la configuración que está en el Data Echo. Esto se puede personalizar, incluso los usuarios funcionales pueden añadir tablas Z al proceso, así que trabajamos mano a mano con el equipo funcional hasta que esta configuración vaya de acuerdo a lo que su equipo ejecuta. En el área del Data Snap le vamos a decir a Gold Client qué campos queremos utilizar para ese filtro. En este caso, solamente un campo debe ser activo y requerido de esa tabla de cabecera. Los demás pueden estar activos y ser de manera opcional, no requeridos. Incluso el equipo funcional puede añadir una descripción al campo. Digamos, en este caso, la descripción de los campos es en inglés. Si ustedes quieren ir a la pantalla de DataSnap y que esa descripción de esos campos se vea en español, simplemente la ponen en esta área y pues Gold Client lo va a poder mostrar de esa manera cuando vayan a exportar los datos. De esta manera ya prácticamente los cambios que se hacen en el Data Echo son bien mínimos y estamos listos para la exportación inicial de Data Echo. Nuevamente repasamos Client Construct. No va a proveerles la opción de proveer un criterio o de filtrar o proveer algún número de documento. Es la tabla completa y normalmente se ejecuta solamente en la carga inicial de datos maestros. El equipo funcional se va a estar enfocando en la parte central, que es lo que tiene que ver con el Data Echo. Es el subconjunto o copia de datos transaccionales. El método más sencillo es el Data Snap. Desde aquí, los usuarios funcionales van a tener la flexibilidad de buscar, digamos que queremos saber cuáles data type están en el módulo de MM. Simplemente hacemos una búsqueda y Gold Client me va a mostrar el listado de los data types que son disponibles. Normalmente la exportación comienza con los que están marcados como primarios, porque Gold Client funciona de manera top-down. Prácticamente siempre recomendamos exportar el documento de origen para que puedan capturar todo ese flujo de documentos. Si quieren saber, por ejemplo, una tabla específica, digamos que queremos saber la tabla de finanzas de KPF, qué data types contiene esa tabla, también eso es otro método de búsqueda. También podemos ponerle identificadores o tags en el área de configuración a cada uno de los data types, o incluso podemos ver el flujo de data types, cómo están enlazados unos con otros. Para propósitos de este demo, yo me voy a enfocar en el área de SD, como les comenté anteriormente, y voy a utilizar el SD Sales Document para exportar un pedido. Aquí selecciono SD Sales Document y voy a seleccionar Ejecutar. Desde aquí, los únicos campos requeridos son una breve descripción del proceso o de la exportación,
Normalmente, si vamos a exportar un solo documento, es recomendado poner el número de documento en la descripción o simplemente pueden poner algún número de proyecto, como ustedes lo entiendan conveniente. Y el número de pedido que yo voy a exportar, en este caso es el 11522. Voy a cambiar un momento de área del target porque quiero confirmar que en el ambiente 200 esa orden o ese pedido no está. Para este caso, voy a utilizar la importación automática, que no es otra cosa que una conexión RFC que Gold Client utiliza para comenzar ese proceso de importación de manera automática. Esto es parte del proceso de automatización de Gold Client. Pueden ir al target, ejecutarlo de manera manual, pero para el propósito de esta demostración lo voy a hacer de manera automática. Así que tan pronto Gold Client termine el proceso de exportación, va a llamar a esta conexión RFC Demo 200 y va a comenzar a importar esos datos de manera automática en ese target. Vamos a darle a aceptar. Y desde aquí hay una opción que yo siempre recomiendo que utilicen y es la de Show Count. Esto es bien similar a la transacción S16 cuando queremos identificar el número de registros que van de acuerdo al criterio que tenemos en pantalla. Pero el client en este caso va a contar y me encontró un pedido. Me está diciendo que estoy utilizando el CD Sales Document y este límite de 1000 también proviene del área de la configuración. Este límite se puede cambiar. Lo más recomendado es que si van a exportar más de 1000 pedidos, utilicen lo que nosotros llamamos Export Control, que voy a ir sobre ello en un minuto, y prácticamente desde allí pueden exportar el volumen de datos. Ya estamos listos para la exportación. Voy a hacer el schedule al trabajo de exportación. Me va a indicar que automáticamente va a comenzar una importación en el target. Precisamente eso es lo que quiero. Y voy a utilizar paralelo, que Gold Client va a ejecutar varios trabajos de exportación al mismo tiempo. Vamos a seleccionar aceptar y ya el trabajo de exportación se está ejecutando. Mientras este trabajo de exportación se ejecuta, vamos a hablar un poquito de lo que es el Save as escenario. En este caso, cuando Gold Client finalice el conteo, me va a crear un escenario. En la parte inferior dice el escenario número 953. Voy a abrir una pantalla adicional para mostrarles cómo pueden utilizar ese escenario. Esto es importante para el equipo funcional porque van a poder reutilizar ese mismo escenario. No tienen que volver a DataSnap. En esta área prácticamente van a crear lo que yo le llamo su carpetita de trabajo. Esta descripción la pueden cambiar. Digamos que están trabajando con un proyecto en específico, lo pueden cambiar. Y en el Export ID van a buscar ese escenario. Yo creé mi escenario utilizando el SD Sales Document. Voy simplemente a buscarlo. Y si me memoricé el número del escenario, en este caso es el 953, simplemente lo escribo o hago una búsqueda. Y guardo mis cambios. Ya desde aquí, digamos que quiero exportar el mismo pedido, simplemente selecciono y tengo las mismas opciones que tenía en DataSnap, más la opción de que lo puedo ejecutar en el foreground. Si quiero cambiar digamos que quiero cambiar ese pedido, yo quiero exportar otro pedido o un grupo de pedidos, simplemente voy al escenario, cambio el número de pedido e incluso puedo añadir más campos. Digamos que quiero el document type o la fecha de creación. Así que van a poder cambiarlo al momento. Si hacen algún cambio en el criterio, simplemente van a guardar el cambio y Gold Client va a actualizar ese escenario. De manera que cada vez que tengan que exportar, simplemente vienen a su carpetita, buscan su escenario, actualizan y exportan. Mucho más sencillo para el equipo. Me regreso a la pantalla de DataSnap y desde aquí hay unas opciones en la parte superior que me quedan por mencionar. El Subset Sync, prácticamente si tienen, digamos, un ambiente con Gold Client que sea de CRM, SRM o un GTS, se puede configurar para que cada vez que ustedes exporten desde el sistema de ERP-SC pueda exportar hasta esos sistemas de manera automática. También si tienen alguna regla de transformación activa, la van a poder ver en esta área. Y el Job Monitor simplemente va a abrir la opción de SM37 para verificar si terminó el proceso de exportación. En este caso, mi exportación se llama Webinar. Finalizó, de manera que ya podemos ir al target
y verificar si ya ese pedido está disponible. Lo importó de manera automática porque yo seleccioné ese método de RFC, pero si el equipo funcional quiere importarlo manualmente, simplemente vienen al área del Import Control. Aquí está su carpeta. Seleccionan e importan. También hay una opción de ver reportes, porque este archivo está comprimido y pues no van a poder ver los datos desde allí. Si quieren ver más detalle, este es un excelente reporte donde le va a mostrar el nombre de la tabla, cuántos registros fueron capturados, cuál fue el data type utilizado e incluso pueden tener una vista previa de esos datos que fueron capturados para esa tabla en particular. Así que esto es bien útil si el equipo funcional está buscando un documento en particular, como lo pueden ver antes de hacer el proceso de importación. En el área del target también hay una opción que se llama Delete Data. Siempre recomiendo que lo utilicen de manera cautelosa. Esta opción va a borrar datos de la base de datos de SAP en ambientes de no producción. Siempre recomiendo que vayan al nivel más bajo, que es el área del data type. Y desde aquí, para propósitos de esa demostración, yo voy a borrar ese pedido de SD. Lo voy a ejecutar en el foreground. Y prácticamente GoldClient me está borrando ese pedido de la base de datos de SAP. Si quiero mostrarlo nuevamente, ya no está. Siempre y cuando yo tenga ese pedido disponible en el archivo, lo puedo reimportar. Esto es importante para el equipo funcional porque pueden reutilizar sus datos. Simplemente voy al Import Control. Voy a seguir exactamente los mismos pasos que utilicé para borrar, pero en este caso para importar nuevamente. Selecciono el documento de SD, lo ejecuto en el foreground y acepto. Prácticamente estamos importando nuevamente ese pedido, así que si quiero verlo nuevamente, ya está allí con todo su flujo de documentos correspondiente. Es bien sencillo, bien fácil de usar, así que es bien útil. Desde aquí solamente me queda un temita que siempre quiero discutir en esta área y es el área de el Transformation Setup. En caso de que ustedes quieran ofuscar o transformar datos confidenciales, GoldClient se provee con una serie de reglas de transformación básicas. Normalmente es para el módulo de Customer, información bancaria o Vendors. Digamos que en este caso queremos ver el módulo bancario. Pues lo único necesario es proveer la tabla y el campo que se desea enmascarar. En este caso yo estoy utilizando como por ejemplo el número de una tarjeta de crédito. Estoy indicando a GoldClient que en ese campo, si el valor es alguno de estos que está en pantalla, va a utilizar los valores que estén justo al lado. De manera que ese número de tarjeta de crédito va a ser cambiado. Tenemos varias opciones de transformación. GoldClient puede simplemente borrar los datos que hay en ese campo, dejarlo en blanco. Puede derivar ese valor de alguna otra tabla, valor fijo, listas, números y fechas aleatorias, o la nueva opción de alfanumérico X1, que no es otra cosa que GoldClient va a cambiar cualquier valor que sea tipo carácter, lo va a convertir en X, y cualquier numeral lo va a convertir en 1. O sea que van a tener una serie de X y 1 en esos campos que sean seleccionados e incluidos en las reglas de transformación. Una vez la regla de transformación esté lista, se le asigna algún data type. Tenemos los dos frameworks, el Data Echo, que es el equipo funcional, y el Client Construct, que es prácticamente para el equipo de Basis, para copiar la tabla en su totalidad. Una vez se asigna esa regla de transformación al data type, cada vez que ese data type sea llamado en un momento de exportación, esa regla de transformación se va a ejecutar de manera automática. Así que cuando el archivo llegue al directorio, va a estar esos datos transformados o enmascarados de manera automática. Hay muchísimo que cubrir en todas las opciones y funcionalidad de GoldClient. Lamentablemente, pues el tiempo que tenemos en este seminario es más corto, pero voy a abrir la sesión para cualquier pregunta que tengan. Ya compartí con ustedes
la funcionalidad básica, lo que es Gold Client, los beneficios que puede proveer, cuál es su arquitectura, cómo trabaja con datos a nivel de una totalidad, la tabla completa, qué opción podemos utilizar para exportar subconjunto, solamente datos relevantes, y cómo podemos exportar, importar, que es lo más importante que tenemos que cubrir aquí en lo que tiene que ver con la solución de Gold Client. Así que abro la sesión para cualquier pregunta que puedan tener en este momento. Muchas gracias, Grisel. Realmente muy interesante y muy completa tu presentación. Para los que quizás se fueron sumando después, mi nombre es Evangelina Fis, soy gerente de marketing de DataIQ y hoy estamos aquí con Grisel Torres, quien es ingeniera de solución SAP y especialista en Click Gold Client. A continuación de esta sesión les enviaremos más material informativo sobre la solución de Gold Client para quienes se sumaron o no, o se tuvieron que bajar antes, pero bueno, eso les va a quedar como material por mail. Y como decía Grisel, los invitamos ahora a dejarnos en el chat sus dudas, preguntas. Aquí tenemos dos preguntas de Ricardo Steit. Grisel, ¿Gold Client sustituiría la herramienta TDMS que provee SAP? Realmente yo no estoy familiarizada con la herramienta TDMS, así que no puedo decir que Gold Client es un sustituto, pero no, realmente Gold Client lo van a utilizar para copiar datos relevantes. Lo que sí no es un sustituto es del proceso estándar de copia homogénea de SAP, porque Gold Client va a copiar prácticamente los datos que son relevantes y necesarios a ese momento. La copia homogénea, pues prácticamente va a copiar todo de un mandante a otro. TDMS no puedo comentar mucho sobre ello, pero con Gold Client esa es la opción que van a tener. Bárbaro, gracias. Y la siguiente pregunta que nos hace Ricardo también es ¿cómo se licencia Gold Client? Y si quizás nos pudieras comentar algo sobre el costo aproximado que tiene. Realmente yo pertenezco al área de la solución técnica. Entiendo de que para que el equipo de ventas pueda proveer el costo es necesario el tamaño de la base de datos de producción. En cuanto a eso, dependiendo de del tamaño de la base de datos, se envía una propuesta con el costo de Gold Client, pues que el equipo de ventas puede entrar en más detalles. Y una vez esa licencia pues se provea, van a tener prácticamente que utilizar una serie de órdenes de transporte para instalar el Gold Client en cada uno de esos sistemas. Perfecto, Grisel. Para todos, les comento, tienen el correo donde nos pueden escribir si quieren recibir más información o incluso si quieren coordinar una reunión para ver algunos detalles más en particular, nos pueden escribir a marketing@dataiq.com.ar y allí les estaremos respondiendo a la brevedad. Bien. No sé si alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios que nos quieran hacer llegar. Aprovechando que estamos aquí con Grisel, que es nuestra especialista, la especialista de Click. Evangelina, si no hay preguntas, quisiera tomar 2 minutitos adicionales para hablar de una funcionalidad adicional, ya que tenemos unos minutos extra. Sí, perfecto. Ariel, igualmente te comento acá, nos han dejado un comentario de una persona que recién se pudo sumar al webinar, si le hacemos algún resumen. No te preocupes, Ariel, vamos a mandar información por mail para todos los que estaban registrados en el webinar para que tengan al menos un pantallazo y un resumen de lo que fue esta sesión y de lo que es Gold Client. Todo tuyo, Grisel, para lo que gustes. Perfecto. Una opción adicional, como les comenté, hay mucho que discutir en Gold Client, pero otra opción
que proveemos en la que se llama el Intelligence Slice. Es prácticamente un slice del sistema. Va a capturar ciertos datos utilizando un rango de fecha. Esto es bien útil si, por ejemplo, el equipo funcional no está buscando unos datos en específicos. Simplemente quieren datos o necesitan datos para sus pruebas. Desde aquí, Gold Client va a leer la configuración del Data Echo y va a capturar todos los data types que están clasificados como primarios. En la parte superior me va a mostrar solamente los que tienen datos maestros y en la inferior los datos transaccionales. Siempre tengan en cuenta que cada uno de esos datos transaccionales va a copiar su dato maestro correspondiente. Desde aquí pueden ser bien selectivos y marcar las opciones que desean incluir en su copia. E incluso pueden ajustar los data types que aparecen en esta pantalla. Así que yo voy a seleccionar solamente un grupo pequeño y voy a oprimir la opción OK. Y entonces desde aquí Gold Client va prácticamente a ejecutar un trabajo en el cual va a contar cuántos registros van de acuerdo a ese rango de fecha. Y me crea automáticamente una carpetita, en este caso es la número 180, con 6 contenedores porque yo seleccioné 6 data types. Ya en esta pantalla no hay nada más que hacer porque esto es solamente para crear esa carpetita de trabajo. Yo utilicé un rango de fecha y voy a ir al área del Export Control. Una vez estoy en el área de Export Control, puedo ver que la carpetita me la creó de manera automática. En esa carpetita voy a poder ver los data types que fueron seleccionados previamente. Si vemos en el área del status, si vemos un icono o un semáforo con una luz verde, indica que Gold Client terminó de contar y encontró la cantidad de registros que está justo al lado. Si ven un icono como el de ejecución, pues está todavía contando cuántos registros van de acuerdo a ese rango de fecha que yo le indiqué. Vamos a hacer refresh para entonces ver si ya Gold Client finalizó el proceso. Ya desde aquí prácticamente están listos para el proceso de exportación. Los pueden seleccionar todos y ejecutar el proceso de exportación. Prácticamente yo no le especifiqué ningún número de documentos, sino le especifiqué un rango de fecha. Desde aquí, si por ejemplo yo veo que son demasiados documentos de FI, yo no necesito tantos documentos de FI para mi prueba, puedo ir al escenario y cambiar mi rango de fecha. Digamos que yo quiero llegar al 2010. Desde aquí le digo a Gold Client, cuenta nuevamente cuántos registros van de acuerdo a ese rango de fecha y prácticamente me redujo a la mitad la cantidad de documentos que incluyó como parte de ese conteo. Si lo doy refresh, automáticamente me actualiza esa cantidad. Y como mencioné anteriormente, desde aquí van a tener exactamente las mismas opciones que tienen en el Data Snap para exportar con la opción adicional de que lo pueden hacer en el foreground. Van a tener la capacidad de hacer un proceso de importación de manera automática. Y en cuanto a automatización, cabe destacar que Gold Client se puede automatizar. Digamos que ustedes tienen la necesidad de copiar datos frecuentemente a un ambiente de calidad. Pueden utilizar Gold Client para eso. Se crea lo que se llama una variant dinámica que va automáticamente a actualizar ese campo de fecha. Esa variante dinámica se asigna a un trabajo de exportación que se va a ejecutar periódicamente. Digamos que el equipo funcional necesita datos recientes de manera semanal. Pues se puede capturar esa variante dinámica y ese trabajo se ejecuta, digamos, todos los fines de semana para capturar esos datos que fueron creados en esa misma semana. Se ejecuta el proceso de exportación automática utilizando esa variante dinámica y automáticamente se importa utilizando la opción de conexión de RFC. De manera que cuando el equipo funcional llega el lunes a sus labores, ya tienen datos nuevos en ese ambiente del target. Es muy útil, así que no tienen que estar preocupándose de que tienen que tener datos nuevos. Tengo clientes utilizando este proceso de automatización frecuentemente y una vez lo crean y lo asignan a un trabajo que va a ejecutarse de manera automática, no tienen que hacer nada más manualmente. Así que eso era algo que quería añadir, otra de las funcionalidades de Gold Client.
Así que, Evangelina, te dejo nuevamente por si acaso surgió alguna otra pregunta. Excelente, Grisel, súper interesante. Muchísimas gracias por este dato adicional. Aquí en el chat, por lo menos, no han surgido más comentarios o preguntas. De todas maneras, les reitero, próximamente van a recibir material con más información sobre Go Client para todos ellos, para todos los que se inscribieron en este webinar. Y tienen habilitada la casilla de marketing@dataiq.com.ar si quieren recibir información específica, algún detalle, o si quieren agregar alguna pregunta que surge a posteriori, o incluso para coordinar alguna reunión. Así que, bueno, sin más, creo que les agradezco muchísimo a todos la participación, por el tiempo que nos han brindado hoy para atender este webinar de Click All Client, y sobre todo a ti, Grisel, muchísimas gracias por esta presentación y por todos los detalles que nos has brindado. Un placer, gracias a todos. Un placer, muchas gracias. Que tengan buen día.